tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. ¿Qué es lo que hacen ustedes con las esferas que se les salen los ganchitos? ¿Botan a la basura? Pues les recomiendo que no lo hagan. Miren, estas esferas tenían el ganchito y volaron, pero las he convertido en unos hermosos ositos, los cuales vamos a tejer juntas. Así que, manos al tejido. Para tejer este lindo osito vamos a usar lo siguiente. Tengo aquí esta lana que es lana jazmín en color café y beige. Aquí tengo una esfera que la estoy reciclando. Vamos a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a usar agujas 4.5, tijeras, aguja lanera, aguja de coser, hilo de color negro. Para el relleno, plumón. Tengo alfileres. Aquí está un aplique, separador de puntos, estos ojitos. Tengo este aro, más o menos tiene unos 5 centímetros. Es para poner de base a que no se vire y no se caiga el osito. Vamos a usar tijeras y silicona líquida. Vamos a empezar con la cabeza del osito. Esta esfera mide exactamente 24 centímetros, por lo que la cabecita la vamos a hacer de 22 para que haya equilibrio entre la cabecita y el cuerpo. Entonces vamos a formar un aro mágico. Tejemos una cadenita, soltamos con cuidado y ahora tejemos 6 medios puntos. Cerramos el aro mágico. Y para saber dónde empieza mi tejido, porque voy a tejer en espiral, voy a poner una marquita. Aquí voy a empezar cada vuelta. Ahora con mucho cuidado, aquí voy a tejer 2 puntos en el mismo espacio, es decir, punto y aumento. Debemos tener paciencia, nada más. Aquí está. 1 y 2 en el mismo espacio, o punto con aumento. Vamos al siguiente, punto y aumento. Punto y aumento hasta terminar mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta tejiendo punto y aumento, vamos a alternar tejiendo en un espacio un punto y en el siguiente espacio punto con aumento. Así. Un punto y luego punto y aumento. 1 y 2 en el mismo espacio. 1 y en el siguiente espacio 2. 1 y seguimos con un punto y aumento, es decir, 2 puntos en el mismo espacio hasta que terminemos la vuelta.
Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta alternando 1, 1 y luego 2 en el siguiente espacio, es decir, punto con aumento. 1, 1 y 2 en el siguiente espacio. 1, 1 y en el siguiente espacio 2, hasta que terminemos la vuelta. Miren, amigas, después de la vuelta donde alterné 1, 2 y luego puse 2 en el mismo espacio, tejí las siguientes vueltas que son 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio. Luego viene la vuelta que sigue con 1, 2, 3, 4 y 2 en el mismo espacio. Ahora, vamos a tejer 4 vueltas de medio punto, pero estas 4 vueltas ya no van a tener aumento. Es decir que simplemente voy a tejer punto sobre punto. Así. Y también obviamente he cambiado el orden de la marquita para no confundirme en las vueltas siguientes. Entonces vamos a completar 4 vueltas seguidas de medio punto. Así. Ya he tejido 4 vueltas y ahora vamos a ir haciendo reducciones. Entonces voy a tomar este hilito de aquí, esta costillita y la costillita del siguiente punto. Paso y tejo. Y luego vamos a tejer 4 medios puntos. Vamos a hacer reducción tomando una y la siguiente costillita, paso y tejo mi punto. 4 puntos seguidos. Y una reducción. Tomo la costillita de un punto, la del siguiente, paso y tejo mi punto. 4 puntos seguidos. Y una reducción. Tomo costillita, costillita, paso y tejo mi punto hasta que terminemos la vuelta. Ahora vamos a hacer una reducción y 3 puntos, una reducción y 3 puntos. Entonces tomamos costillita, costillita, paso y tejo. Y luego vamos a tejer 3 puntos, así. Luego reducción. Tomo costillita, costillita, paso y tejemos el punto. 3 puntos. Costillita, costillita, paso y tejo. 1, 2, 3. Costillita, costillita, paso y tejo hasta que termine la vuelta. Bien, amigas, me adelanté a la siguiente vuelta haciendo una reducción y 2 puntos, una reducción y 2 puntos. Ahora, antes de cerrar la cabecita, he tejido el hocico. Y como no es difícil, pero el color es un poco oscuro, hice lo mismo que el comienzo de la cabecita. Es decir, formé un aro mágico, subí una cadenita, tejí 6 medios puntos. La segunda vuelta
2 puntos en cada espacio y la tercera vuelta 1 punto y 2, 1 punto y 2, y con eso es suficiente. Ahora voy a contar desde la base 1, 2, 3, 4 y ahí vamos a pegar el hocico, así, ahí, y lo vamos a hacer de esta manera. Tomamos un hilito, así, tiene que ser lo más delicado posible para que no se note la costura y se vea súper bonito. Ahí. Toman hilito de acá y le van dando forma, obviamente. Así, y toman hilito del color café. Hilito de acá. Y del color café. Y así tienen que ir dándole forma para que quede bien bonito. Así. Ahora, antes de que terminemos, porque le quiero poner unas cejas, vamos a poner los ojitos. Y ustedes van a calcular entre la mitad del hociquito y vamos a subir 1, 2 y 3. Aquí es donde le voy a poner el ojito. Calculen para que quede bonito. Ahí. Y tengo mi seguro por acá. Solo le ajusto bien. Y ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es por aquí con mucho cuidado. Me voy a ir hacia arriba del ojito. Y de una vez le voy a poner la ceja. Ahí. Miren qué bonito va quedando. Ahora vamos a poner el otro ojito. Y tiene que ser a la misma altura que pusimos el de acá. Ahí. Así. Ya. Luego le pongo el seguro. Ahora voy a poner la ceja de este ojito. Así. Por aquí. Y me devuelvo para seguir cosiendo el hociquito de la misma forma que ya he venido haciendo. Miren. Qué bonito queda y luego le vamos a poner la naricita. Miren cómo ya queda de lindo. He aprovechado también luego de rematar el hociquito para rellenar. Ahora, vamos a terminar de cerrar la cabecita. Y aquí mismo voy a poner la marquita para saber en dónde estoy cerrando. Yo había cerrado 2 y había hecho un punto, 2 y un punto. Ahora voy a cerrar 1 y un punto, 1 y un punto. Entonces, por aquí me tocaría en este punto, así, 1, 1, cierro y tejo mi punto. Y luego tejo el punto. Procuren en esta parte cerrar bien
porque no quiero que les quede huecos. Entonces vamos, una costillita del punto siguiente, cierro y tejo el punto, un punto, y luego voy a tomar costillita, costillita, ahí. A medida que se va cerrando, obviamente se pone un poquito más difícil, pero debemos tener paciencia. Aquí viene uno. Y luego costillita, costillita, cierro y cierro el punto. Así termino esta vuelta. Una vez terminada esta vuelta, vamos a ir cerrando ya directamente así. Tomo costillita, costillita, paso y cierro mi punto. Costillita, costillita, paso y tejo mi punto. Así. Traten de apretar lo más que puedan. Aquí va costillita, costillita y cierro el punto. Ahora, como ya está muy chiquito el espacio, simplemente voy a recortar, pero voy a dejar un poquito de hilo porque le vamos a poner la nariz también de una vez. Entonces, por aquí. Vamos a sacar el hilo por aquí. Ahí. Voy a sacar la marquita porque ahorita ya no es necesario. Entonces voy a tomar por aquí, así, cada costillita. Cada costillita. Por aquí. Por aquí. Y llego al punto donde empecé para fruncir. Ahí. Paso el hilo hacia abajo y me voy por aquí. Para poder hacer la naricita. Me voy hacia el centro y saco la aguja por acá. Vamos a formar un triángulo para luego ese triángulo rellenar. Ahí. Así. Entonces es más fácil luego para que quede bien. Ahí. Así. Va a quedar bien guapo este osito.
el bordado traten de que no quede muy apretado. Entonces aquí, como ya tengo esta línea que me da la señal, voy a bordar de esta manera, así, encima de la rayita que puse ahí, así, ahí, así. Miren qué bonito queda. Y ahora me voy hacia el centro para ponerle una rayita en la mitad. La rayita que divide su naricita. Ahí. Y nos vamos hacia el centro. Aquí. Y voy a rematar por acá porque por aquí es donde voy a pegar luego. Y no se va a notar. Entonces remato. Y listo. Bien, una vez que ya está terminada la cabeza de nuestro osito, yo le he pegado con silicona líquida, pero para que se fije bien, yo le he ayudado con unos alfileres. He colocado uno en cada punto, de esta manera. Por aquí. Y de esa forma no se va a salir la cabeza del osito. Ahora, yo tengo esta base, este arito, como les dije en un principio, y es para que nuestro osito se pueda parar, porque si yo le dejo así, miren lo que pasa, se desmaya el osito. Pero si le pongo esta base, el osito se va a parar sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ponerle silicón. Ahí está. Entonces vamos a ponerle al osito así rectito. Y ahí se va a secar sin ningún problema. También me adelanté a tejer el bracito. Pero no se asusten porque ya les voy a indicar cómo lo hice. Y antes de fijarle, vamos a poner unas garritas por aquí. Ya están las garritas y vamos a pegar el bracito. Pero como les digo, no se asusten porque mientras se seca, vamos a hacer la manito. Vamos a poner un poquito de silicona líquida. Y este osito es el más fácil que hayamos hecho en la vida tejeril. Miren cómo va quedando mi osito. Ya me adelanté a tejer la orejita y la verdad, como no es nada difícil, la vamos a hacer juntas, tal como el bracito también. Entonces, para el bracito formamos un aro mágico y subo con una cadenita. Vamos a tejer
5 medios puntos. Cierro el aro mágico y voy a poner mi marquita para no confundirnos. Aquí es el inicio. Y listo. En esta segunda vuelta vamos a tejer 2 puntos en cada espacio. Aquí solo debemos tener un poquito de paciencia, nada más. Son piezas pequeñitas y debemos ponernos las pilas. Aquí están 2. Y luego en el siguiente espacio vamos a tejer 2, es decir, punto con aumento, así. Punto con aumento, así. Así. Y listo. Aquí está otro punto más. Ahora, luego de tejer 2 puntos en cada espacio en esta vuelta, vamos a tejer 1, 2 y 3 vueltas más, pero ya sin aumento, es decir, punto sobre punto. Así. Punto sobre punto. Las 3 vueltas que siguen. Ya está la manito, ahora vamos a ponerle la parte del saco. Y el último punto voy a cerrarlo con este color porque obviamente vamos a el cambio. Cierro y voy a seguir tejiendo normalmente vueltas de medio punto, así, vueltas de medio punto. Este osito está quedando súper guapo. Así. Ahí. Y en el último punto, para que no se note como una gradita ahí, voy a bajarme aquí. Si ven que ya tejí este, ahora voy a bajarme al punto anterior, así. Ahí. Y tejo normalmente. Así. Y sigo normal en los siguientes puntos
Y a medida que va creciendo mi tejido, ya se va acomodando y queda bonita esta parte de aquí. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas con este color. Una vez que está terminada la manito, con hilo vamos a ponerle las garras. Entonces me voy por aquí y vamos a así. Voy a dar 2 pasadas para que se note el hilo. Ahí, sin fruncir. Ahora me voy al medio. Así. Y procuro irme un poquito más al lado, no en el mismo huequito, sino al lado para que quede espaciado y se vea bonito. Ahora me voy por aquí y hago la última garrita. Es cuestión de que ustedes sean creativas y traten de hacer lo mejor posible. Ahora me voy un poquito más por acá, así. Y está listo el bracito de mi oso. Ahí le acomodo. Por aquí voy a dar un pequeño remate que obviamente no se va a notar. Porque lo voy a perder. Y lo pierdo aquí mismo. Así. Vamos a jalar la aguja para que el nudito se vaya hacia adentro. Y ahí queda muy bonito. Vamos a recortar. Y eso es todo. Al igual que hicimos de este lado, vamos a hacer acá. Tratando de que quede así bonito el bracito del osito. Voy a tomar 2 alfileres para asegurar. Deben tener cuidado de no pincharse. Y eso es todo. Entonces por aquí así. Ahí. Tratando de que tenga forma, no le vayan a poner muy atrás al bracito ni muy adelante. Ahí. Y ponemos los alfileres. Y en tanto se seca, vamos a hacer la orejita. Tal como hicimos en las manitos, en la cabecita, la orejita es lo mismo, con la diferencia de los puntos nada más. Entonces formamos un aro mágico, subimos una cadenita, tejemos 4 medios puntos, en la segunda vuelta van 2 puntos en cada espacio y en la tercera alternamos 1, 2, 1, 2. Eso es todo en la orejita. Ahora vamos a unir. Siempre deben ver que quede
a la misma altura. Es más, pueden poner aquí un alfiler para que les quede bonito. Ahí parece un ratón, pero ya dándole forma queda bien. Antes de poner la orejita, en cambio parecía la carita de un cangrejo. Pero si ven, todo es cuestión de la creatividad nada más. Entonces voy a poner aquí el alfiler para que sostenga y vamos cosiendo la orejita. Por aquí, así. Dándole la mejor forma a nuestro osito. Por acá también vamos a sujetar para que quede así, porque luego van a ver cómo queda con el gorrito. Entonces tienen que las orejitas estar en esa forma. Ahora por acá también damos unas puntaditas y todo queda muy bien. Así, ahí, y acá solo rematamos. Eso es todo. Y acá sí terminamos y va a quedar muy lindo. Perdemos por acá. Y ahí no se va a notar el nudo. Y listo. Está listo nuestro osito. Ahora vamos a hacer su bufanda y luego el gorrito. Para la bufanda vamos a hacer lo siguiente. Dejamos un poquito de hilo porque este va a ser una parte de los flequitos para no desperdiciar. Entonces aprieto un poquito y voy a montar 6 puntos. Este es el primero. Así. Saco por debajo y monto. Así, lazada, saco por debajo y monto a la aguja. Así y monto. Así y monto. Están 3, 5 y 6. Ahora vamos a tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés. Este es punto elástico, derecho y revés. Volteo y siempre donde está derecho, derecho, y donde está revés tejemos al revés. El primer punto en la segunda vuelta y las que vienen paso sin tejer y vamos al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés. Volteo y voy a hacer una vueltita más. Vamos. Primero no tejo y vamos al revés. Derecho, revés, derecho y revés. Y así voy a seguir tejiendo mi bufanda hasta tener 30 centímetros. Ya tenemos 30 centímetros tejidos para su bufanda y ahora vamos a cerrar. Paso el primer punto, el siguiente lo tejo en la dirección que está, que es al revés, y el punto anterior montamos. Ahora viene este punto que está al derecho y el siguiente vamos a montar.
Viene el siguiente punto al revés, montamos el anterior, viene el siguiente punto al derecho, vamos a montar y el último punto está al revés y montamos el punto anterior. Ahora simplemente vamos a recortar dejando un poquito de hilo porque luego vamos a poner los flecos, entonces este ya nos sirve como un flequito. Listo. Ahora he recortado yo 6 tiritas por cada lado de 6 centímetros y vamos a colocar en cada punto de esta manera. Por aquí, así. Ahí va teniendo forma nuestra bufanda. En cada punto. Aquí. Ahí. Así. Miren qué facilito es. Así, por aquí. Así. Vamos por este. Y por aquí. Aquí como tengo este hilito del remate, entonces tomo los 3 para pasar por aquí. Y eso es todo. Ahora vamos a igualar los hilitos. Así, y vamos a recortar lo que sobre, que no es mucho, pero esto voy a procurar hacer mejor con una tijera grande. Aquí, así es mucho más fácil. Así. Y está lista la bufanda para colocarle al osito. Vamos por acá. Así. Que tenga forma. Ahí. Así. Entonces por aquí solamente voy a poner un poquito de silicona. Y con cuidado de no manchar, vamos a pegar. Ahora vamos a tomar el aplique
para ponerle de adorno. Vamos a poner por aquí este aplique y en tanto se seca vamos a tejer el gorrito. Bien, amigas, de la misma manera que yo monté los puntos para la bufanda, he montado para el gorro. Son 30 puntos en punto elástico. Aquí están 6 vueltas y en la vuelta que viene, la vuelta 7, voy a tejer los 7 primeros puntos. Y ahora vamos a cerrar 6 puntos y ya van a ver por qué. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acuérdense que debemos cerrar en el orden que va cada punto. Ahora, de acá tenemos 2, 4, 6 y 7. 2, 4, 6 y estos 3 puntos entonces los voy a tejer normalmente. Vamos. 1, 2 y 3. Ahora de este lado cierro 6 puntos. Así, de la misma forma que hice acá. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos 3, 6, 7, pero con este serían 8, entonces voy a cerrar uno más para que así de este lado también me queden 7 para tejer. Bien, ahora estoy de regreso. He tejido los 7 primeros puntos y los 6 que cerré acá tengo que recuperar y lo voy a hacer de esta manera. Tomo el hilo, quiebro formando una E, quiebro formando una E, 3, 4, 5 y 6. Ahora tejo estos puntos normalmente, 2 y 3. Ahora así mismo recupero de este lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y tejo normalmente el resto de los puntos. Me adelanté tejiendo este lado y acá. Ustedes van a tejer en la misma dirección, no va a cambiar. Y con mucho cuidado, aquí ya tengo revés, este punto sería derecho. Teniendo cuidado que no se les vaya a soltar, así. Ahí. Y luego nos toca derecho. Así, con mucho cuidado. Ahí. Nos tocaría revés. Acá está derecho. Y aquí revés.
Entonces ya he recuperado esos puntos y termino de tejer esta vuelta y vamos a completar contando con esta vuelta 6 más. Una vez que ya tengo 6 vueltas vamos a cerrar, pero de esta manera. Pongan atención. Tomo 2 puntos, paso, monto la aguja, tomo 2 puntos, paso y monto la aguja, tomo 2 puntos. Así es porque le quiero encarujar al gorrito, por eso estoy cerrando de esta manera. Entonces así, tomo 2 puntos, monto el anterior, tomo 2 puntos y paso y monto así, 2 puntos, paso y monto, 2 puntos, paso y monto, y así termino de cerrar. Una vez que cierro todos los puntos, dejo un poco de hilo y vamos a fruncir esta partecita y tomamos de aquí cada costillita para pasar el hilo, así, ahí, así, ahí. Ahí. Fruncimos por completo. Así. Cerramos por aquí. Y luego vamos a unir esta partecita. Bien, amigas, para que no haya ningún problema por lo que el hilo es oscuro, hay un video por aquí de cómo cerrar prendas a 2 agujas. Pueden pasar a verlo. He cerrado y ahora aquí le hago un doblez para poder colocar el gorro al osito. Entonces por aquí, y con cuidado de no manchar, vamos a poner un poquito de silicona líquida para fijar el gorrito en la cabeza de nuestro osito. Con mucho cuidado, no es necesario que le pongamos mucho, más es por fijarle. Entonces por acá donde están los orificios vamos a tratar de ubicar las orejitas. Ahí. Procuren que no se manche y que quede bien. Así. Le vamos a dar la forma para que quede bien colocado el gorrito. Así. Es un gorrito caído. Entonces este osito va a estar un poco moderno. Ahí. Miren qué lindo queda. Ahora, algo que casi se me olvida. Las patitas. Ya les voy a indicar cómo debemos tejerlas. Vamos a hacer la huellita y aquí formamos un aro mágico. Paso el hilo, subo con una cadenita y tejemos 4 medios puntos.
cierro y ahora la siguiente vuelta subo con una cadenita y tejo en el mismo espacio otro punto, es decir, punto con aumento. Así. Ahora doy vuelta, subo con una cadenita y tejo punto alto, punto alto, así. Y el último punto lo tejemos igual que el primero, así, medio punto. Y queda como una conchita. Ahora lo que vamos a hacer es acá cerrar con punto deslizado. Y eso es todo. Ahora hago un nudito por aquí y listo. Vamos a recortar y no importa porque lo que queda va hacia adentro y luego lo pegamos. Ahora vamos a poner sus garras, como decían en una propaganda hace tiempos. Así, por aquí. Pasamos así. Ahí. Paso hacia el medio y hago lo mismo. Unas 2 costuritas. Ahí. Y vamos por la última. Así. Así. Y voy a rematar por el otro lado. Recorto y ahora vamos a pegar nuestra huellita. Con cuidado de que no se vaya a manchar, ponemos alrededor un poquito de silicona líquida, así. Y vamos por acá en la base para pegar la huellita. Y está listo mi osito. Miren qué lindo. Ahora yo tengo al hermanito que está por acá. A este le hice con el gorrito en una sola oreja. Y es cuestión de que ustedes se acomoden y tengan creatividad. Y como este es más grandecito, ustedes solamente van a aumentar la cantidad de vueltas en relación al tamaño de la esfera. Hagan en casa, amigas, y no desperdicien sus esferas solo porque se salió el ganchito. Próximamente les tengo una sorpresa con un oso gigante. Ya nos vemos. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fáciles de hacer? Ya vieron ustedes, estamos reciclando materiales y ahí está. Con restos de lana y con esferas que podían haber echado a la basura,
aquí está. Ustedes les pueden dar una nueva vida, pueden volver a utilizar y así también ayudamos al medio ambiente para no botar las cosas y que vayan al mar y destruyan la tierra. Hagan en casa, amigas, y déjenme también en los comentarios qué desean tejer en esta linda temporada. Estoy preparando muchas cosas muy bonitas, así que no se desconecten. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis videos. Yo no les canso más porque voy a seguir trabajando con los duendes para darles los mejores tutoriales. Ya nos vemos.